vamos a estar puestos en pie para leer nuestro versículo, para el mensaje, el primer texto que estaremos leyendo. Estaremos leyendo bastante la palabra de Dios en esta mañana, pero busque el libro de Proverbios, capítulo 27, el versículo 12. Proverbios 27, 12. Hermano, nuestro mensaje en esta mañana lo hemos titulado Apártate a tiempo. Apártate a tiempo. Yo quiero decirle algo, hermano, siempre hay una ventana de oportunidad para apartarse del pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, siempre dice la palabra que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que hará juntamente con la tentación que la salida. Amén, hermanos. Siempre hay un espacio, siempre hay un margen de acción en el cual nosotros podemos apartarnos del camino, apartarnos de la tentación, apartarnos del peligro espiritual, hermano. Y ese espacio lo tenemos que aprovechar y tenemos que obedecer al Señor. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 27, el versículo 12: el avisado ve el mal y se esconde. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Mas los simples pasan y llevan el daño. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando una persona se apercibida del peligro, esa persona evita el peligro. Esa persona se pone en un lugar donde no puede ser alcanzado por esa situación de peligro. Pero el simple es la persona que pasa por alto el consejo, la persona que no le da importancia al peligro y sigue su camino. ¿Y qué pasa con el simple? Que al final lo captura el mal. Al final el mal lo termina dañando. Al final el pecado lo termina destruyendo. Por eso en esta mañana creo que hablar de este tema, apártate a tiempo, es importante como una manera de decidir, hermano, mantenernos íntegros para el Señor, mantenernos en su voluntad, mantenernos agradándole en toda la cosa, en todo momento y en todas las cosas. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que nos dirija. Amado Dios, le damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias por este momento precioso que tenemos, Dios, para juntos como iglesia orar, para que la bendición tuya, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas una vez más, enseñándonos, oh Dios, y compartiéndonos esta verdad espiritual que tanto necesitamos, Dios, para mantenernos en su voluntad. Oh Dios bendito, háblanos a través de tu palabra y permite, oh Dios, que podamos ser receptivos al mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden volver a su lugar, hermanos. Todos nosotros sabemos de algo. Todos nosotros, hermano, por mucho que lo neguemos, hermano, pues tenemos que tener conocimiento o tenemos algún conocimiento en alguna área. Alguien sabe más, tal vez de mecánica que otros, ¿verdad? Alguien sabe más de botánica que otros. Alguien sabe más de ingeniería que otros. Pero en términos generales, alguna noción tenemos de un tema específico. Y probablemente, hermano, hay quienes saben es mucho acerca de un tema, porque se han dedicado, obviamente, o se han preparado en la vida para saber de ese tema. Y es interesante cuando uno, ¿verdad?, escucha los comentarios en una reunión, hermano, en una charla, en un tiempo de compartir, ¿verdad? Tanto así que pareciera, cuando uno está hablando con, ¿verdad?, en un círculo de personas allí, que siempre hay algo más que contar o decir, ¿verdad? O sea, ahí es donde uno dice que en la vida no ha escuchado uno todo ni ha visto todo, ¿verdad, hermano? O sea, hay veces que uno está en una reunión que sale alguien hablando cada cosa que uno dice, Dios santo, ¿de dónde salió esto? ¿Verdad que sí, hermano? O sea, y en esas reuniones siempre hay alguien que tiene algo más que decir. Siempre hay alguien que tiene algo más que conversar. Y cuando uno sostiene una conversación, ¿verdad?, cuando uno está charlando con alguien, después de unos minutos, ¿verdad?,
pareciera que alguien se declara especialista en el tema, ¿verdad? Ya comienza a hablar con autoridad, yo ese tema lo conozco, yo ese tema lo manejo, y ya no falta quien diga, yo soy especialista en el tema, y puede ser que lo sea, ¿verdad? En algún momento, cuando uno está conversando con alguien, y sale alguien ahí que resulta demasiado curioso, o demasiado interesado en el tema que se está hablando, ¿verdad? Y obviamente son ese tipo de personas que preguntan y siguen profundizando, y está bien, o sea, la conversación se da por esa dirección y se habla acerca de ese tema. Hay gente que es súper detallista, ¿verdad, hermano? O sea, que ahí sí ya como que la conversación, ¿verdad? A veces se torna pesada, ¿verdad? Que hay gente, por ejemplo, hermano, yo le digo a usted que hay cosas que son muy prácticas. Por ejemplo, si yo le quiero decir a usted que ayer llovió, le digo, ayer llovió, punto. Amén, hermano, ¿verdad que sí? Yo no voy a comenzar, érase la 1:30 de la tarde, posterior a un día asoleado. ¿Verdad que no, hermano? O sea, yo le digo, a la 1:30 se viene un baldazo, ¿verdad que sí? Ya le dije todo, ¿verdad que sí? Entonces, hay conversaciones en donde los detalles sobran, o sea, pero hay gente que es muy detallista y sumamente detallista. ¿Por qué le comento esto, hermano? Porque uno en la vida vive aprendiendo, ¿verdad? Uno aprende tal vez de manera autodidacta, es decir, uno por iniciativa propia toma el libro o entra a ese video, a ese tutorial y aprende, pero otros momentos los aprende, hermano, en esas conversaciones. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque yo no dudo, hermano, que todos nosotros siempre encontraremos temas para conversar. Y si usted ama a Dios, si usted, como decía, ¿verdad?, en el tiempo de escuela dominical, si usted ha hecho de Dios el número 1 en su vida, el tema espiritual será algo que usted tendrá en sus conversaciones. Usted hablará frecuentemente algún tema espiritual. Usted frecuentemente sacará a relucir el nombre de Cristo. Usted frecuentemente sacará a relucir el nombre de Dios. Usted frecuentemente estará hablando de la obra de Dios. Usted frecuentemente estará hablando de la fidelidad y el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es importante para usted. Y Dios forma parte, obviamente, de lo que llamamos su ADN espiritual, ¿verdad? Forma parte de su vida. Y usted quiere estar envuelto y usted quiere estar participando en todo lo que tiene que ver con Dios. Sin embargo, saber mucho de la vida cristiana es muy importante y es necesario, pero no es garantía de que estemos viviendo apartados del pecado. ¿Verdad que no es garantía, hermanos? Lo repito, que nosotros podemos saber mucho de la vida cristiana. O sea, usted puede ser un erudito de la vida cristiana. Podemos saber mucho de la vida cristiana y reitero, esto es importante y es necesario. Como vimos, hermano, hace un rato, es necesario seguir creciendo en nuestro caminar con Dios. Es necesario seguir aprendiendo de Dios. Es necesario, hermano, seguir aprendiendo más de su palabra, conociendo más de verdad del amor de Dios, conociendo más la voluntad de Dios. Es necesario pasar tiempos con la Biblia, tiempo meditando la palabra de Dios, tiempo orando, hablando con Él. Sí, todo esto es necesario y es sumamente valioso. Y es algo, por cierto, que nunca debemos dejar de hacer. Pero, hermano, conocimiento no necesariamente es sinónimo de espiritualidad. Es decir, no porque usted sepa mucho, puede ser que usted sea una persona espiritual. No porque usted sepa mucho, significa que usted esté obedeciendo a Dios. Hay gente que sabe mucho de la Biblia y hay gente que sabe mucho de Dios y viven vidas temerosas a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y espero en Dios de que de esos muchos sean los que me están escuchando en este momento. Pero también tenemos que decir lo otro. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, hay gente que sabe mucho de Dios, pero sus vidas son un desorden. Porque el conocimiento, repito, no es sinónimo de espiritualidad. Y entonces, pasamos la vida aprendiendo. Y obviamente, hermano, aquí es donde nosotros tenemos que analizar el versículo, hermano. Si usted ha sido avisado por Dios, si usted ha sido amonestado por Dios,
enseñados por Dios. No menospreciemos esa enseñanza que Dios nos ha dado. No menospreciemos aquello de lo cual Dios nos ha percibido. No dejemos de lado la exhortación que Dios nos ha hecho. Hermano, no actuemos como simples. No actuemos como simples. Que sabiendo, hermano, lo que la palabra de Dios dice, que sabiendo lo que la palabra de Dios enseña, hermano, nosotros lo desechamos y lo pasamos por alto. Y hacemos lo que queremos con nuestra vida. No seamos como los simples. Seamos como los avisados, como las personas que sabemos lo que Dios quiere de nosotros, como las personas que sabemos lo que Dios busca de nosotros, como las personas que sabemos, hermano, lo que Dios anhela de nosotros, y sabiéndolo, nos esmeramos, hermano, por cuidarnos, nos esmeramos por seguir la voluntad de Dios, nos esmeramos por agradar a Dios. No seas como los simples, que sabiendo el peligro, que sabiendo que Satanás anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar, vive sin temor espiritual, vive sin reverencia a Dios, vive sin santidad. Hermano, seamos sensatos, no seamos como los simples, que pudiendo saber del peligro, e incluso sabiendo el peligro, lo pasan por alto, y no quieren actuar como los astutos, como los avisados, como los que ya saben. Repito, hermano, ¿qué tanto sabemos de la vida cristiana? Es muy importante y es necesario, pero no es garantía de que estemos viviendo apartados del pecado. Todos podemos y debemos anhelar el conocer un poco más de Dios y de su palabra. Eso lo vimos en la lección de escuela dominical. Todos, hermano, todos podemos y debemos anhelar el conocer un poco más de Dios y de su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque el conocimiento de Dios trae beneficios a la vida. ¿Verdad que sí, hermanos? El conocer a Dios y el conocer su palabra trae beneficios a su vida. Yo quisiera mencionarles cinco beneficios rápidamente, porque no vamos a quedarnos mucho en esta parte del mensaje, en estos puntos. Solamente quiero mencionarles beneficios que trae a su vida el conocer a Dios y el conocer su palabra. Número 1, contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Si usted quiere crecer espiritualmente, necesita pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Si usted quiere crecer espiritualmente, necesita pasar tiempo orando. Si usted quiere crecer espiritualmente, hermano, necesita pasar tiempo conociendo a su Padre Celestial, hermano. El conocer a Dios y el conocer su palabra, hermanos, es algo que va a contribuir, porque no se interesan en crecer y no buscan crecer. Tan sencillo como eso. Es como estar enfermo, tener la medicina y no querer tomársela. Usted sigue enfermo porque quiere, porque usted tiene el remedio, pero no se sana porque no quiere tomar la medicina, pero usted tiene la medicina que le puede sanar. Igual es con el crecimiento espiritual. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, y Dios nos ha dado, hermanos, y tenemos la guía en la palabra de Dios, la dirección necesaria para comprender cómo crecer, cómo pasar de un niño espiritual, de un bebé espiritual, condición en la cual estamos todos cuando vinimos a Cristo. ¿Cuántos en esta mañana somos salvos? Levante su mano. Tenemos esa seguridad. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero, hermanos, muchos no lo conocen. Y sabemos, hermano, que cuando vinimos a Cristo, hermano, dice la palabra, somos nueva criatura. Somos nueva criatura. ¿Por qué hablamos? ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos que venimos a Cristo? Bueno, hermano, porque dice la palabra de Dios que todos nacimos separados de Dios. Todos sin excepción. Dice la palabra que nosotros fuimos concebidos en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre, hermano. Nacimos separados de Dios, y esa separación de Dios no solamente tiene que ver con una cuestión de concepción, es una separación eterna. Es decir, nacimos separados de Dios. Esta palabra separados de Dios nos enseña, hermano, que nacimos lejos de Dios, lejos de su santidad, lejos de una comunión con Dios. Y esa lejanía, hermano, no se limita a esta vida temporal, hermano, sino que se extiende, a la eternidad.
Algo tenía que pasar en la vida del hombre para que esa separación fuera eliminada. Algo tenía que pasar en la vida del hombre para que el hombre tuviera esperanza, para que el hombre tuviera el camino abierto para volver a la comunión con Dios. Y ese algo que tenía que pasar en la humanidad no lo podía ocasionar el hombre, no lo podía ocasionar ningún ser humano, no lo podía inventar la mente más brillante de este mundo. No era algo que el hombre pudiera definir, porque dice la palabra en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que por ese pecado, la paga del pecado es muerte. Pero vea cómo hubo uno que sí pudo hacer algo por la humanidad, y ese es Dios. Cuando dice la palabra de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, gloria a Dios por su amor, ¿verdad? Por su misericordia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Usted no puede salvarse por usted mismo. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Pero por la sangre de Cristo, que fue derramada por usted y por mí, nosotros somos salvos. Y si en esta mañana usted no escucha, usted no conoce a Cristo como Salvador personal, ¿a qué me refiero? Si usted no ha buscado al Señor con todo su corazón y no le ha confesado como el Señor y Salvador personal de su vida, este es el día de salvación. Ese es el día que Dios ha preparado para que usted venga y se entregue a Cristo. Ese es el día que Dios ha preparado para que usted salga de este lugar siendo hijo de Dios. Porque Cristo murió en la cruz de Calvario por amor a usted. Cristo murió en la cruz de Calvario por amor a mí. Cristo murió en la cruz de Calvario por amor a todo el mundo. Amén. Dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío viva. Amén, hermano. Lo que Dios quiere es que todo hombre, toda mujer sea salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no importa quién sea, todo aquel, amén hermano, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta mañana usted no es salvo, yo le animo para que invoque el nombre del Señor como su Salvador personal. Yo le animo para que usted se vuelva a Cristo con todo su corazón. Le confiese como el Señor de su vida. Le confiese como el Salvador de su vida. Y en esta mañana, si usted busca al Señor con todo su corazón, usted saldrá de este lugar siendo un hijo de Dios. Amén. Y cuando uno acepta a Cristo, adquiere una condición de bebé espiritual. Pero Dios no quiere que nos quedemos siempre como bebés. Dios quiere que crezcamos. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Para que por ella crezcáis. Si usted quiere crecer sin la Biblia, nunca va a crecer. Porque dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Sin la leche no hay crecimiento. Sin la Biblia no hay crecimiento. Por eso cuando usted busca más de la Biblia y más de la presencia de Dios, usted va a crecer. Eso va a contribuir a su crecimiento espiritual. Vale que me voy a quedar un poco en cada punto. Número 2. Eso nos ayuda a conocer lo que Dios nos ha preparado. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios ha preparado un camino, buenas obras, para que andemos en él. Cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted le busca en oración, cuando usted le busca a través de la palabra de Dios, usted va a conocer lo que Dios ha preparado para su vida. En tercer lugar, hermano, ¿ve que voy rápido, hermano? Nos permite conocer cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Sabe usted, y esto lo hemos enseñado mucho en la iglesia, de que hay lo que se llama la voluntad general de Dios y hay lo que se llama la voluntad específica de Dios? Muchos creyentes no distinguen esto, pero hay que saberlo distinguir. Siempre uso el ejemplo del servicio a Dios. Dios quiere que todo hijo de Dios le sirva.
¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Está de acuerdo conmigo? Dios quiere que todo hijo de Dios le sirva, de alguna manera. Pero fuimos dejados en este mundo para servir a Dios. Pero Dios no quiere que le sirva a usted de la misma manera en que yo lo hago. Por ejemplo, Dios no quiere que todos aquí sean pastores, ¿verdad? Es más, hermanas, a los que usted quiera predicar, Dios no quiere que usted sea pastora, ¿verdad? Y Dios no tiene a todos los hombres para ser pastor. A unos lo tiene para pastores, a unos para maestros, a otros para evangelistas, dice la palabra de Dios. Hay gente que tiene el talento del canto y que Dios lo usa para que alabe al Señor. Hay otros que ni en el baño cantan. Amén, hermano. O sea, hay que reconocerlo. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, miníciolo también a otros. Es decir, usted tiene algo que Dios le ha dado, que Dios espera que usted ponga al servicio de Él. Él lo espera. Entonces, la voluntad general de Dios es que todos le sirvamos, sí, pero no todos le servimos de la misma manera, ni en la misma ocupación. Es un ejemplo de la voluntad general de Dios y la voluntad específica para cada quien. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, conocemos cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida. En cuarto lugar, hermano, ir a la palabra de Dios nos prepara para la batalla espiritual. Hermano, estamos en una batalla espiritual. Amén. Donde hay ganadores y hay perdedores. Y lo más serio de todo, hermano, es que estamos por las almas. La iglesia no está peleando por el alimento. La iglesia no está peleando por el agua. La iglesia no está peleando por el petróleo. Todas estas cosas son temporales, hermano. La iglesia está peleando por las almas. Y dice la palabra de Dios que un alma vale más que todo el mundo. Y en esta batalla hay quienes están venciendo. Y en esta batalla es quienes están siendo derrotados, hermano. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermano, y buscamos la guía de Dios, la instrucción de Dios, nos estamos preparando para ser soldados efectivos en las manos de Dios. Y es algo que todos nosotros debiéramos hacer diariamente. Y en quinto lugar, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando deseamos conocer al Señor, hermano, esto nos afianza en nuestra esperanza. Yo creo que si hay algo que el mundo ocupa es esperanza. El mundo no tiene esperanza. Y creo, hermano, que algo que le ha robado la esperanza al mundo es la religión. Cada día hay alguien en el mundo, en el nombre de Cristo, avergüenza su nombre. Y usted lo sabe. Dios no nos mandó a ser religiosos. Dios nos mandó a ser hijos de Dios. Que caminemos en comunión con Él. Dios no nos mandó a defender una religión. Dios nos mandó a predicar a Cristo. Dios no nos mandó a ser el mejor religioso. Dios nos mandó a ser el mejor hijo. Pero hermano, hoy en día hay una restricción con todo lo que es religión enorme. La gente no quiere nada con Dios. Pero nosotros, con una vida limpia, pero nosotros con un testimonio agradable al Padre, podemos decirle a la gente que el tema no consiste en religión, sino en comunión con Dios. Y que si es posible que una vida sea transformada, y que si es posible que una vida sea cambiada, si nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, y nosotros aceptamos la guía del Espíritu Santo, y aceptamos con obediencia y con dedicación agradarle en todas las cosas. Si hay algo que el mundo ocupa es esperanza. Y esa esperanza solamente se encuentra en Cristo. Amén. Solamente en Cristo. Amén. Por eso, hermano, cuando uno busca la palabra de Dios, uno va al libro de Dios, uno se afianza en esa esperanza.
Uno aprende a seguir confiando en Dios, descansa en Dios. Y hermano, este libro claramente nos hace una fuerte amonestación a todo hijo de Dios. Y usted puede leerlo en su casa, hermano. No, leámoslo aquí, porque si lo tengo que leer, si no, no puedo seguir, porque es lo que sigue. Santiago capítulo 1, vamos a leerlo rápidamente. Santiago capítulo 1. Versículo 19 al 25, siempre de la mano, hermano, de seguir y obedecer lo que Dios nos ha dado. En Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25, dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Ven la parte práctica? Amén, hermanos. El prestar atención a la palabra, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Varias cosas que deseo resaltar rápidamente. Aquí se nos enseña, hermano, que lo primero que tenemos que hacer es desechar todo lo pecaminoso de nuestra vida. Dice la palabra de Dios: desechando toda, ¿qué? Inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, hermano, el propósito número uno de nuestra vida debe ser quitar lo malo de nosotros y no involucrarnos en lo malo. Número dos, la segunda cosa que se nos manda es a recibir en nuestra vida la palabra implantada. Note con atención algo interesante que se nos menciona acá. No solo es escuchar, se nos habla de recibir. Porque usted puede escuchar algo e ignorarlo, pero puede escuchar algo y guardarlo en su corazón. No solamente es escuchar, es recibir. Sería interesante, hermano, y no hay forma de medirlo, obviamente, pero sería interesante en la noche, en la tarde, noche, hacer una encuesta: ¿cuántos recuerdan del mensaje de la mañana? Y sería interesante hacer una encuesta el miércoles: ¿cuántos tienen guardado en su corazón la palabra que escucharon el domingo? Es más, hay gente que ya en el portón de la iglesia no saben de qué se predicó, porque escuchan, pero no guardan. Tal vez solamente oyen, ni siquiera escuchan, ¿verdad? Pero le reitero, en Santiago no se nos manda a oír solamente, se nos manda a recibir, a atesorar la palabra, a guardar la palabra. En tercer lugar, hermano, dice la palabra de Dios que la palabra va a producir fruto. La Biblia dice: la cual puede salvar vuestras almas. Esa frase, la cual puede salvar vuestras almas, obviamente hay que entenderla en el contexto adecuado. Porque Santiago, al igual que muchos libros, fue escrito a creyentes. Es decir, personas que ya han sido salvas. Entonces, cuando dice la palabra, la cual puede salvar vuestras almas, la forma correcta de leerla, la cual puede guardar vuestras vidas. Puede mantenerles protegidos. Puede mantenerles alejados del pecado. Puede mantenerlos lejos de la desobediencia. Una vez más, hermano, vemos que el tiempo invertido en la palabra de Dios va a concedernos muchos beneficios, hermano,
va a concedernos muchas bendiciones. Vea lo que dice el versículo 25: mas el que mira atentamente, amén, hermanos, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Es decir, es la persona que se mete de lleno en la palabra, que conoce lo que dice la palabra y persevera en ella. ¿Qué significa? Que la pone en práctica. Amén, hermanos. Que la guarda, que la atesora. Si usted me pidiera un consejo en esta mañana, me dice: pastor, ¿usted qué me aconseja? ¿Leer la Biblia rápidamente o pasarme un mes leyéndome solo un libro? Yo le digo, mejor lea solo un libro en un mes. Es mejor leer poco y que quede, a leer, como digo yo, como un loro, repetir como un loro y que no quede nada. Vamos a ver, no levanten la mano, porque no consiste en esto. Pero ¿cuántos leyeron la Biblia hoy en la mañana? No levanten la mano. Es como la gente que lee la Biblia en la noche antes de acostarse, porque si no la lee cree que le va a caer un rayo. Pero ni saben de qué leen, porque está el Señor amado, Pablo, a la iglesia en Corinto, y están en Tesalónica. No, o sea, no es leerla por leerla. ¿Me explico, hermanos? Es para recibirla. ¿De qué le sirve a usted leer la Biblia como una ametralladora si no queda nada? Mejor vaya suavecito, con calma, y que vaya quedando la palabra en su vida, que la vaya atesorando, porque Dios lo que quiere es que la recibamos. Amén, hermanos, que la recibamos. Y quinto lugar, ser hacedores de la palabra. Ser hacedores. Para ir terminando, hermanos, porque hay que terminar. Amén, hermanos. Volvamos a Proverbios 27:12. ¿Quién es el avisado? La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado. ¿Y por qué hablamos, hermano? ¿Por qué hablamos antes de pasar tiempo en oración? ¿Por qué hablamos antes, hermano, de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué hablamos antes de leer la Biblia? ¿Por qué hablamos antes de meditar la Biblia? Porque, hermano, el único que nos puede avisar del peligro es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Es Dios. El mejor consejero sigue siendo Dios. El mejor libro para leer sigue siendo la Biblia. Y el avisado, ¿quién es el avisado? Estaba, hermano, leyendo algo. Es aquel a quien se le ha comunicado algo, uno a quien se le ha llamado la atención de un peligro, uno a quien se le ha hecho ver algún detalle al que debe dedicarle análisis y tiempo a fin de cuidarse o decidir al respecto. Y mire con atención cómo lo define el diccionario. ¿Cómo define el diccionario la palabra avisado? Oiga, que tiene la experiencia, y me encanta la frase que sigue, y la astucia. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Que es astuto. ¿Cómo le dirían hoy? Que está pellizcado. ¿Verdad que sí? Que está pellizcado. Y de otras formas que no voy a decir, ¿verdad? Pellizcado. ¿Cómo es que dicen? Están en todas.
¿Verdad que sí? Están en todas. Astutos. Repito, que tiene la experiencia y la astucia necesarias para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo que le conviene personalmente. Esa es la definición del diccionario de avisado. Es la persona que tiene la experiencia, tiene el conocimiento y tiene la astucia. Es decir, ya sé qué me conviene, lo voy a hacer. Ya sé que no me conviene, no lo voy a hacer. Ya sé que este lado es seguro, voy a seguir por este lado. Ya sé que este lado es peligroso, no voy a ir por este lado. Eso es una persona avisada, una persona astuta. Hermano, tenemos la Biblia, por eso le hablé tanto, hermano, de la Biblia. Tenemos la Biblia, la cual Dios utiliza, hermanos, para enterarnos, para comunicarnos de todo aquello que debemos evitar. Hermano, por favor, se lo aconsejo, no actúe como un simple. Sea astuto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Sea astuto. No actuemos como si no tuviéramos el Espíritu Santo. Hemos sido avisados y hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo. Para nada tenemos que actuar como un simple, cuando tenemos todo para actuar como un avisado. Tenemos la Biblia, la cual Dios utiliza, hermanos, para enterarnos de todo aquello, hermanos, que debemos evitar, y para mostrarnos, hermanos, las cosas que no nos convienen y aquellas de las cuales debemos apartarnos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el avisado es el que ha sido enterado por Dios del peligro y se esconde. Se esconde. Porque la persona astuta, espiritualmente hablando, sabe que él no puede ponerse en riesgo con el pecado. Sabe que él es más débil que el pecado. Sabe que él no debe exponerse a su concupiscencia. Sabe que el yo es lo más traicionero que hay. Y que si se acerca al pecado, el yo lo va a terminar traicionando. El avisado, repito, ha sido enterado por Dios del peligro y ve mal y se esconde. El esconderse, hermano, nos habla. Y regáleme 5 minutos y nos vamos. El esconderse nos habla de no seguir en la dirección que nos conduce a lo peligroso. Esconderse nos habla, hermano, de ubicarse en un sitio en donde no sea fácilmente atacado ni detectado. Esconderse es evitar estar a la luz o expuesto para que los dardos del enemigo nos lleguen. Esconderse es huir. Esconderse es evitar acercarse a lo nocivo a fin de mantenerse en algo. Ante todo, tenga en cuenta algo. Usted toma la decisión de esconderse o no esconderse. Usted, yo, nosotros, todos. Dios no te va a obligar a esconderte. Usted decide esconderse. Usted decide huir del pecado. Usted decide huir de lo malo. O igual decide ser un simple. O actuar como un simple. ¿Qué dice? Yo sigo, sí, ahí está el peligro, pero nada va a pasar conmigo. Sea un simple. Y el pecado lo va a destruir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El simple pasa y llevan el daño. Vea, hermano,
una llamada de atención. Téngalo por seguro. Si usted pasa por un lugar peligroso, va a ser dañado. Si usted coquetea con el pecado, va a ser dañado. Si usted juega con la tentación, va a ser dañado. La Biblia no dice, mas los simples pasan y puede ser que lleven el daño. No dice, llevan el daño. Se metió a la zona de peligro, el peligro lo afectó. Delo por definición. Entonces, hermano, ante todo tenga en cuenta algo: es por voluntad propia que nos escondemos, por voluntad propia que nos alejamos, nos apartamos. Todos conocemos referencias en la palabra de Dios del peligro de buscar sitios o personas en donde mora el pecado. Conocemos las consecuencias. Cito algunos ejemplos que tuvo que sufrir Sansón por andar con mujeres que no eran del pueblo de Dios. ¿Verdad que la sabemos? Sabemos del precio que tuvo que pagar Lot por acercarse a Sodoma y Gomorra. David es un triste ejemplo de caer en adulterio por no esconderse. Y claro, tal vez el ejemplo más fuerte somos nosotros mismos, que tenemos una historia de momentos en los cuales supimos que tuvimos que habernos escondido y no lo hicimos, y actuamos como simples y sufrimos el daño. Tenemos la bendición, hermano, de ser avisados por Dios. El avisado ve el mal y se esconde. Yo espero en el Señor que todos en esta mañana salgamos con el propósito de que si el Señor nos amonesta de que hay algo peligroso, nosotros no vamos a exponernos a ese peligro, y que vamos a vivir en la voluntad de Dios en todo tiempo. Puestos en pie, hermanos, para orar, vamos a orar. Amado Dios, necesitamos de usted una vez más, Padre. Necesitamos, oh Dios, de su consejo, necesitamos, oh Dios, de su ayuda. Necesitamos, oh Dios, de su poder, oh Padre amado. Ayúdanos, Dios, a no ser como los simples. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que usted nos amonesta y nos guía en todo tiempo. Y ayúdanos, oh Dios, a estar atentos a su voz. Así, en actitud de oración, tal vez en esta mañana hay una o más personas que me dicen: pastor, ¿sabe? Yo creo que el aviso más grande que Dios me ha dado esta mañana es de que yo necesito salvación en Cristo. Pastor, yo creo que el aviso más grande que Dios me ha dado este día es de que yo soy un pecador que va camino al infierno. Yo creo que lo que Dios me ha mostrado en esta mañana es que yo no tengo salvación. Pero yo quiero de verdad que alguien con la palabra de Dios abierta me hable de Cristo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Quiero tener la seguridad de que al morir voy al cielo. Hay alguien que levanta su mano y me dice: pastor, yo soy esa persona que necesita salvación. Yo soy esa persona que nunca antes he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Y en esta mañana yo quiero entregarme a Él. Yo quiero entregarme a Él. Yo quiero que el Señor me salve. Aquí está mi mano, pastor. Aquí está mi mano, pastor. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así, pastor? Yo no tengo la seguridad de que al morir voy al cielo, pero quiero en esta mañana salir con esa seguridad de que soy un hijo de Dios. Quiero que abran la Biblia. Tenemos una mano levantada. Tenemos una mano levantada. Allí atrás, levanta su mano. Tenga su mano levantada. Donde un consejero puede llegar. Hay alguien más que me dice: pastor, yo necesito salvación. ¿Quiere usted que le guíe? Necesito un caballero aquí afuera. Isaac, hay un hombre aquí afuera que me ayuden, por favor. Aquí hay dos personas. Gloria a Dios. Chris, me ayuda aquí con un caballero o alguien aquí. ¿Puede ayudarme, Chris? Aquí. Chris, me ayuda aquí también. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ok. Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salva. Pero en esta mañana
Chris, mi amigo, se encarga desde acá. Gracias. Ya Chris está con él afuera. Ok, gracias. Ok. Manuel, Chris lo atiende. Gracias, hermano. Sí, él lo atiende. Gracias, hermano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que me dice, pastor? Ya hay 3 personas que están tomando la decisión de aceptar a Cristo. Tal vez usted necesita hacerlo. Óigame bien, Cristo murió en la cruz para salvarle, para limpiarle de su pecado, para darle vida eterna. ¿Hay alguien más que levanta su mano y me dice, pastor, el aviso que Dios me dio es que voy camino al infierno, pero en esta mañana yo quiero que el Señor me limpie de mi pecado y me salve? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Levantarías tu mano? ¿Levantarías tu mano? ¿Levantarías tu mano? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios, porque Dios es un día de salvación para algunos. Tal vez tú necesitas ser salvo, tal vez necesitas ser salva. ¿Levantarías tu mano? ¿Levantarías tu mano? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios por los que están escuchando el plan de salvación en este momento. ¿Cuántos hijos de Dios dicen, pastor, qué va? Ese mensaje era para mí, pastor. Y ve, hermano, el mensaje yo primero me lo prediqué a mí mismo, porque cuántas veces uno pasa por alto lo que Dios le ha dicho, y por no prestarle atención a Dios termina cayendo, termina avergonzando el nombre del Señor, termina ofendiendo la santidad. Hermano, hoy es un día de consagrarnos a Él, decirle, Señor, ayúdame para que lo que me avises yo esté atento, para esconderme, Dios, como tengo que hacerlo. ¿Cuántos dicen, pastor, yo seré ese avisado que se apartará de la senda de lo malo, que no sufrirá el daño porque Dios lo mantiene a salvo? ¿Cuántos dicen de esta manera? Levanta su mano. Dios te bendiga, amén. Dios la bendiga, Dios la bendiga, amén. Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Ya vi tu mano, amén. Gloria a Dios. El altar está dispuesto. ¿Por qué no cerramos orando juntos, hermano? Pidiéndole a Dios su protección. Si usted quiere venir al altar y orar, decirle, Señor, yo quiero ser ese avisado que se mantiene en lo correcto, venga y terminemos orando juntos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Deja su lugar y venga al altar. Deja su lugar y venga al altar. Dios, avísame. Dios, avísame. Dios, avísame. Dios, amonéstame, por favor. Amonéstame del peligro, Dios. Y ayúdame a mantenerme en tu voluntad. Amado Dios, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Dios, por el Espíritu Santo que ha trabajado. Ha sido evidente, Dios, que tú has tocado las vidas en este momento, Dios. Te damos las gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Te damos las gracias, amado Dios, porque todavía sigues salvando a los pecadores y porque tu amor sigue cubriendo multitud de pecados, Dios. Gracias por lo que nos has enseñado. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te exalten, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y